Esto es la Red Hispana de Noticias. Vamos a hablar de la renuncia del primer ministro canadiense y las implicaciones reales que esto tiene. Tenéis que entender una cosa. El sistema electoral de Canadá es un sistema electoral de circunscripción única por mayoría. ¿Qué significa esto? Pues que quien saque el mayor número de votos se lleva el poder. Se lleva ese diputado y por lo tanto el poder. En realidad, el primer ministro saliente de Canadá nunca ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta, siempre ha necesitado gobernar en coalición. Pero, sin embargo, ha contado con dos aspectos fundamentales para ello. El primero, y el más importante de todo, es la prensa. La prensa canadiense, que como en el resto del mundo, pues la inmensísima mayoría, más del 90% de la prensa, es prensa de izquierda, le ha estado, blanqueando. Le ha dado una buena imagen de él y criticando a opciones democráticas como son las conservadoras. En segundo lugar, hay que tener presente que ha cogido los frutos, como suele pasar en estos casos, de las políticas anteriores. Canadá estuvo más de una década gobernada por políticos conservadores que lo hicieron muy bien y gracias a esas políticas conservadoras, pues Canadá ha podido mantener durante cierto tiempo unas grandes condiciones económicas. Claro, nada es infinito y obviamente el primer ministro canadiense, cuando ha tenido que gobernar en base a sus frutos, pues se ha estrellado. Se ha estrellado, es así de simple. El primer ministro canadiense había llevado a cabo una política de extrema izquierda. Había desplegado todas las baterías de las políticas más reaccionarias, más antidemocráticas, más en contra de los derechos humanos y los derechos de la familia. Un primer ministro feminista, abortista, un primer ministro que defendía la transexualidad, un primer ministro básicamente con todo el ideario de extrema izquierda, con todo el ideario comunista, con todo el ideario woke. Obviamente un primer ministro blanqueado por los grandes medios de comunicación, todos ellos de extrema izquierda, como por ejemplo el New York Times, como por ejemplo la CNN, como por ejemplo la BBC, como por ejemplo DW, Fresh 24 y cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? En esta realidad, lo único que hemos tenido con el primer ministro canadiense ha sido una persona realmente reaccionaria, una persona que no ha dudado en utilizar la violencia extrema para sofocar cualquier tipo de manifestación. Por ejemplo, lo vimos con los camioneros cuando sucedió todo el cuento chino del COVID, de la pandemia. ¿Cuál es la realidad actual? Bueno, la realidad actual es que las políticas represoras de extrema izquierda, el wokismo, que es básicamente una dictadura light, estamos viendo cómo se derrumban en todo el mundo. Durante cierto tiempo han conseguido alguna preeminencia, sobre todo a través de la bestialidad censura que se ha aplicado a las redes sociales, pero digamos la victoria electoral de Donald Trump, junto con otras grandes victorias electorales de candidatos que defienden la democracia, defienden los derechos de la familia, los derechos humanos, como el caso de Meloni en Italia o como el caso de Milei en Argentina, han puesto fin a esta dictadura extrema. Pero también han puesto en fin la propia sociedad. Muchísimas compañías de extrema izquierda como Netflix, como Amazon, la propia Apple, han visto como las campañas de extrema izquierda que llevaban a cabo se iban estrellando una tras otra. Por ejemplo, Disney se ha hundido literalmente consecuencia de sus políticas de extrema izquierda. Cosas, tan simples como grandes marcas cerveceras de Estados Unidos que apostaron por políticas reaccionarias de extrema izquierda que violan los derechos humanos y los derechos de la familia, pues dejaron de vender cerveza, se hundieron. En esta situación, no solamente es un punto concreto de una victoria electoral de Donald Trump. Digamos que eso más bien sería, utilizando el arte de tauromaquia, la puntilla definitiva. Pero antes ha habido una gran corrida que yo no se la regalaría a ningún líder, sino que se la regalaría al pueblo que al final, a través del boicot, a través de no darle ni un solo céntimo a las grandes corporaciones y a las grandes empresas, a través de luchar día a día en las redes sociales a pesar de la salvaje censura que han sufrido, ha conseguido derrotar a esta nueva forma de comunismo que es el wokismo. La renuncia del primer ministro canadiense, simple y llanamente, es, una consecuencia de la derrota de ese wokismo. Para empezar, el primer ministro canadiense, las últimas elecciones, la ganó, de suerte, por decirlo de alguna manera. Eso sí, las ganó, ganarlas las ganó, y las ganó de forma legítima, ojo, no nos equivoquemos. Las ganó de suerte y quedó con un parlamento muy fragmentado, muy dividido. Además, hay que tener presente que el ex primer ministro ya canadiense
cada día ha llevado una deriva dictatorial mayor. Incluso muchísima gente dentro de su propio partido y dentro de su propio gabinete, pues no estaban ya de acuerdo con él. Estaban hartas de esa deriva reaccionaria, esa deriva de extrema izquierda que el primer ministro canadiense ha llevado a cabo de forma sistemática. Claro, la victoria de Donald Trump y la política, para mí sorprendente, política agresiva de Donald Trump hacia Canadá ha traído como consecuencia algo muy claro. Y es que está completamente acorralado. Claro, ¿qué ha hecho? Pues al final los líderes wokistas o líderes de extrema izquierda son líderes cobardes por naturaleza. Si os pensabais alguno que se iba a aferrar ahí, pues no, ha cogido y se ha ido. Hay que tener presente que es un extremista, pero el ex ya primer ministro canadiense es demócrata. Esto tenemos que tenerlo muy presente. Es demócrata, respeta, alegra la democracia. Por ejemplo, otros líderes de extrema izquierda, como Pedro Sánchez de España, no respeta, regla la democracia. En el caso de Canadá sí se respeta la regla de la democracia. Y aunque ha sido un líder nefasto en la historia de Canadá, probablemente el peor primer ministro en este caso de Canadá, de los últimos 100 años, una persona que ha violado sistemáticamente los derechos humanos, que ha atentado contra los derechos y la dignidad de los hombres, contra los derechos y la dignidad de las familias, que ha propagado la cristianofobia, que ha perseguido a los cristianos. Básicamente, aunque ha tenido tics dictatoriales muy amplios, sí en mayor o menor medida ha mostrado cierto respeto hacia las normas democráticas. Y esto, por supuesto, es de agradecer. Es de agradecer. Ten en cuenta que es un tirano de extrema izquierda, es de agradecer. Con lo cual, la realidad de los hechos es que ahora mismo Canadá se queda en una situación de desastre total, que es al final lo que dejan estos líderes políticos. Dejan tierra quemada, dejan destrucción. Ahora mismo Canadá es un país enormemente dividido, con una gran inseguridad provocada por la salvaje inmigración que ha llevado a cabo el ex primer ministro ya canadiense. Un país con una situación económica muy complicada, consecuencia de las políticas de extrema izquierda de este ya ex primer ministro. Y además, un país donde se han violado de forma sistemática los derechos humanos, con lo cual la población está viviendo una situación de miedo, una situación de inseguridad, una situación de no saber qué va a pasar mañana ni qué ley se va a aprobar mañana, si va a ser más reaccionaria que la que se ha aprobado hoy. Y claro está, todo eso tiene sus consecuencias negativas, consecuencias muy, muy negativas. Así pues, señores, vamos con la realidad innegable, la realidad suprema. Al ya ex primer ministro canadiense no ha derrotado Donald Trump, ni le ha derrotado ninguna otra circunstancia puntual. Le han derrotado las consecuencias de las propias políticas wokistas. Y le ha derrotado ese pueblo canadiense, como esos legendarios camioneros que lucharon por la libertad, que jamás se han rendido a las salvajes políticas de extrema izquierda de el hasta ahora primer ministro y líder del Partido Liberal. Y es algo que, por ejemplo, en mi país, en España, la gente debería de escuchar muy claro. Cuando uno diga la palabra liberal y hable de políticas liberales, que tengan muy claro y no se dejen engañar que son políticas de extrema izquierda, que es aborto, que es eutanasia, que es violación de los derechos humanos, que es persecución de los hombres, que es feminismo, que es inmigración salvaje que acaba violando a nuestras mujeres y asesinándonos a nosotros, y por supuesto que es una degradación social, degradación moral, degradación institucional, degradación económica y pérdida en el fondo de nuestras libertades democráticas, que no es ni más ni menos que la pérdida definitiva de nuestra vida libre en sociedad.